Si yo me encontrara con un grupo de gente y les pidiera que levanten la mano todas aquellas personas a las cuales nunca les han mentido, estoy seguro, más que seguro, que nadie levantaría su mano. Porque mis hermanos, a todos nos han mentido en alguna ocasión. Todos hemos sido afectados por alguna mentira en nuestra vida. Piensa en aquella mentira que te produjo decepción, frustración, tristeza, desconfianza en tu corazón. Piensa en aquella persona que te mintió. ¿Cómo la vistes después? Es difícil reconstruir una relación cuando se ha propagado una mentira. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo caído. El padre de la mentira es Satanás y él sigue tramando y elaborando más y más engaño para enceguecer los ojos de los incrédulos y que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros estuvimos en esa posición antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo sin número de mentiras y engaños. Pero cuando Dios en su infinita gracia y misericordia trajo luz a nuestro entendimiento, nos dimos cuenta que todo lo que estábamos creyendo era una completa falsedad. Mis hermanos, y podemos traer algunos ejemplos de mentiras, como aquella chica que confió tanto en su novio, que le había prometido casarse, tener hijos, formar un hogar, que le había prometido el cielo, las estrellas, le había prometido amor hasta el final de sus días, pero todo fue una mentira. El corazón de aquella chica queda destrozado y ella no vuelve a ser la misma después de eso, porque la mentira causa un daño profundo en el alma de una persona. Asimismo, y esto sonará algo gracioso, pero yo recuerdo en cierta ocasión que aquel vendedor me dijo, mira, este producto va a ayudarte con el problema que tú estás teniendo actualmente. Y yo dije, sí, por fin, lo conseguí, lo que estaba necesitando. Y cuando lo probé, era una falsedad, me mintió, me engañó. Mis hermanos, lo que nos consuela saber es que aun cuando vivimos en un mundo plagado de mentiras, con el padre de mentira como nuestro enemigo, nosotros tenemos a un padre veraz. Nuestro padre es veraz. Mi padre no miente, es lo que podemos decir. Y eso es lo que vamos a estar revisando en esta lección número 21, que se titula Dios es veraz. Dios es veraz. Y como un abrebocas, por así decirlo, con veraz nos estamos refiriendo a que Dios dice la verdad, que Él se ajusta a la verdad o a la realidad de las cosas. Él es sincero, Él es verídico, Él es franco, Él es honesto. Y esto parte de la anterior lección. Habiendo considerado la autenticidad de Dios, o que Dios es verdadero, ahora enfocaremos nuestra atención en su veracidad. Dios no solo es exactamente como revela que es, y eso es lo que vimos en la anterior lección, Él es verdadero, sino que también Dios, perdón, todo es exactamente como Él dice que es. Y a eso es lo que nos estamos refiriendo cuando decimos que Él es veraz, que todo es exactamente como Él dice que es. Dios solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. Su conocimiento es perfecto, por eso nunca se equivoca. Su carácter es santo y justo, por eso no puede mentir o distorsionar la verdad. La mala interpretación y la falsedad son imposibles para Dios. Esta verdad debería promover en nosotros la mayor confianza en Dios y su palabra. Mis hermanos, acerquémonos a Isaías capítulo 65, versículo 16, para ver algunos de los nombres y atributos que se aplican a Dios y que nos revelan su carácter. Y en este caso nos revelan que Él es veraz. Noten lo que dice Isaías 65, 16. Dice,
El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. ¿Notaron? Aquí se encuentra uno de los nombres al cual vemos que se nos habla de su veracidad. Dice el Dios de verdad. Y aquí la palabra verdad es traducida del vocablo hebreo amén. ¿Les suena esa expresión amén? Cuando estamos en medio de una oración pública, escuchamos a algunos hermanos que dicen amén, o cuando estamos en medio de la predicación y vemos que el predicador está diciendo algo cierto, está mencionando alguna promesa, escuchamos que se dice también amén. Mis hermanos, literalmente en este texto se está diciendo que Dios es el Dios del amén. El Dios que dice amén, por así decirlo. Y la expresión amén significa así sea. Nuestro Dios es el Dios que dice amén a todas sus promesas, porque Él es el Dios de verdad. También esto lo encontramos en el Salmo 31:5, donde se dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. Aquí la palabra verdad se está traduciendo de un vocablo hebreo que es emet. Y este vocablo también denota fidelidad. Eso significa que Dios tiene una firmeza, una constancia en sus compromisos, en sus promesas, en el cumplimiento de todo lo que Él ha dicho que hará. Él es el Dios de verdad. Y aquí vemos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento primero, los nombres que apuntan hacia la veracidad de Dios. Pero no solo podemos quedarnos en el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, también encontramos uno de los nombres que nos muestran el carácter veraz de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 33, dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 33 dice: el que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Dios es veraz. Aquí, veraz, viene de la palabra griega aletes. ¿Han escuchado esa palabra? Esta palabra, mis hermanos, veraz, puede denotar que Dios es real o genuino, o que Dios es veraz. Pero el contexto favorece este último significado, que Dios es veraz. Así es como nosotros estamos viendo estos nombres que nos revelan el carácter de nuestro Dios. Se nos dice que Él es el Dios de verdad, Él es el Dios de la verdad, Él es Dios veraz, y es como nosotros deberíamos tomarlo. Si pudiera resumir con mis propias palabras lo que estos nombres nos revelan acerca de la veracidad de Dios, lo que diría es que el Dios de verdad nos conduce a pensar en que todo lo que Él ha prometido, así será. Es seguro, es real. Y esto nos lleva a una confianza de que Él siempre nos va a hablar con fidelidad. El Dios, cuando escuchamos que Dios es veraz, yo podría resumirlo en que Él siempre dice la verdad. Él usa la verdad en todas sus palabras. Él siempre va a profesar la verdad. Y Él no se puede negar lo que Él dice. Si Él lo dice es porque es cierto. Y nadie puede contradecirlo. Él es y será veraz en cada una de sus declaraciones. Y si Él se ha comprometido con alguien, Él ciertamente cumplirá sus compromisos. Si nosotros podríamos traer algunos sinónimos de veraz, podríamos decir que nuestro Dios es sincero, es verídico, Él es franco, Él es honesto. Pero, ¿cómo se diría lo contrario? Bueno, los antónimos de veraz son mentiroso, hipócrita, embustero, falso.
Mis hermanos, y lo que hemos visto es un aspecto positivo de su veracidad. Porque ahora viendo el aspecto negativo podríamos ir a Números capítulo 23 versículo 19. Noten lo que dice Números capítulo 23 versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y asimismo, primera de Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí nosotros podemos notar el aspecto negativo, cómo nosotros nos referimos a la veracidad de Dios, pero negativamente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, estos textos nos hablan de que Dios jamás ha mentido, Él jamás miente y jamás mentirá, porque positivamente decimos que Dios es veraz, pero negativamente decimos que Él jamás mentirá. Él jamás será un mentiroso, un hipócrita, un embustero en lo que dice o un falso. Jamás. Siempre nuestro Dios será sincero, verídico, franco, honesto. Si Él ha dicho que hará algo, ciertamente sucederá. Y eso es seguro, mis hermanos. Si Él lo ha dicho, lo cumplirá. Él no va a faltar a lo que ha prometido. Él tampoco dirá falsas promesas, como si estuviera jugando con nosotros, diciéndonos, mira, yo haré esto, pero en realidad no lo hace. No. Si una promesa la tenemos de parte de Dios, llegará y debemos descansar en eso. Él es todo lo contrario de los hombres. ¿Se han dado cuenta de eso? En los hombres sí podemos encontrar personas que son mentirosas, personas que son hipócritas, personas que dicen engaños, pero Él no es hombre, mis hermanos. Él es Dios. Dios nunca miente, ni se arrepiente, ni cambia sus propósitos. Él no es como los hombres que cambian de opinión continuamente, o como los hombres que a menudo se equivocan y frecuentemente distorsionan la verdad. Nuestro Dios es verdadero y su palabra es inmutable. ¿Y ustedes recuerdan lo que significa inmutable? Que no cambia ni puede ser cambiada. Su palabra, mis hermanos, no cambia ni puede ser cambiada. Así es la palabra de Dios. Pero la veracidad de Dios tiene muchas implicaciones de gran relevancia. Pero una de las más importantes es que podemos confiar en Él. ¿Notaron eso? Si nuestro Dios es veraz, si Él no miente, entonces podemos confiar plenamente en Él y en cada una de sus promesas. Y esto lo vamos a encontrar en Tito 1 y 2. ¿Qué es lo que dice Tito 1, 2? Tito 1, 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Aquí está otra vez. Nuestro Dios es veraz. Y aquí se nos dice que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mis hermanos, aquí encontramos al Dios que no miente. Dios no puede mentir, porque no puede hacer nada que contradiga su naturaleza santa y justa. Si nosotros encontramos uno de los atributos de Dios, que Él es santo, bueno, su santidad no le permite mentir. Si nosotros encontramos uno de sus atributos, que Él es justo, su justicia no le permite mentir. Asimismo, encontramos Hebreos capítulo 6, verso 18. Hebreos 6, 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí, mis hermanos, estamos viendo que es imposible que Dios mienta. Y aquí la palabra imposible se traduce de un vocablo griego que también puede ser traducido como incapaz
o sin poder. Y a esto se refiere con que Dios es incapaz de mentir. Él no tiene el poder de mentir. Y si podemos resumir todo esto, deberíamos decir que esto es de impacto para nuestras vidas. ¿Cómo? Bueno, porque esto debería llenarnos el corazón de plena confianza en nuestro Dios, tener la seguridad, estar convencidos de que todo, absolutamente todo el contenido de las Sagradas Escrituras es verdad. Absolutamente todas las promesas que se encuentran contenidas en las Sagradas Escrituras se cumplirán, ya sean las advertencias también, porque no solo existen promesas en la Biblia, sino también advertencias. Y esto nos lleva a ver a nuestro Dios que es confiable. Produce en nosotros una confiabilidad abundante. Nuestro Dios es el Dios de la verdad. Por lo tanto, no sorprende que sus obras y palabras también sean verdaderas. Poniéndonos a pensar un poco en esto, pensemos en las obras de Dios. Las obras de Dios son una expresión de su carácter, pero su palabra también es una expresión de su carácter. Y si Él es veraz, si Él es el Dios de la verdad, no sorprende que sus obras y sus palabras también sean verdaderas. Este principio lo encontramos en Daniel 4:37. Primero hablando de las obras de Dios. Noten lo que Nabucodonosor menciona acerca de las obras de Dios. Dice Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Notan lo que dice este texto, mis hermanos? Todas sus obras son verdaderas. La Biblia de las Américas traduce esta porción como las obras de Dios son verdaderas. Y aquí, con la palabra verdaderas, esta palabra se puede traducir literalmente como verdad. Las obras de Dios son verdad. Y aquí notamos que el rey Nabucodonosor, humillado, reconoció que las obras de Dios eran verdad, incluyendo sus juicios, porque los juicios de Dios habían venido a su propia vida y él estaba reconociendo y diciendo: Dios, tus obras son verdad. Las mías no, solo las tuyas son verdad. Asimismo, en el Salmo capítulo 111, versículo 7, dice: las obras de sus manos son verdad. Las obras de sus manos son verdad. Mis hermanos, aquí, cuando vemos la palabra verdad, esta palabra también denota firmeza o fidelidad. Firmeza o fidelidad. Pero ya vemos que las obras de Dios son verdad, pero también las palabras o la palabra de Dios es verdad. Noten lo que dice el Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Noten lo que dice, mis hermanos, del Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y más adelante el versículo 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y más adelante el versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Notan
Estos tres versículos, mis hermanos, que se encuentran en el Salmo 119, todos apuntan a la palabra de Dios. Se nos dice que la ley de Dios es verdad, que todos los mandamientos de Dios son verdad, que la suma de la palabra de Dios es verdad. Y esto no es de extrañarnos porque estamos diciendo que nuestro Dios es veraz y todo lo que provenga de su boca también va a ser verdad. Noten lo que dice Juan 17:17. En Juan capítulo 17, verso 17, en medio de la oración de nuestro Señor Jesucristo, esta oración sumo sacerdotal que él estaba haciendo a favor de sus discípulos, él dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué dice? Verdad. Tu palabra es verdad. Mis hermanos, la palabra de Dios es verdad. Y con verdad también se puede denotar veracidad y fidelidad. Nuestro Dios, como vemos hasta este momento, es el Dios de la verdad. Pero Él también ha revelado su verdad a los hombres de muchas maneras. Y existen tres maneras principales por las que Dios revela la verdad a todos los hombres, y especialmente a su pueblo. Vamos a considerar estas tres maneras por las cuales Dios revela su verdad a los hombres, y especialmente a su pueblo. En primer lugar, nosotros encontramos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. En este texto, nosotros vamos a encontrar que Dios revela su verdad por medio de la palabra de Dios, de aquel libro que tú tienes en tus manos cada vez que asistes a la iglesia. Cuando te congregas al culto dominical, tú llevas la palabra de Dios, la Biblia, y Dios revela su verdad por medio de esta, por medio de la Biblia. Noten lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, toda la Biblia, de tapa a tapa, ha sido soplada por Dios. Aquí la palabra inspirada, cuando se dice toda la escritura es inspirada por Dios, esta palabra inspirada se traduce del griego, que es theopneustos, el cual significa literalmente exhalada por Dios. Es como inhalar sería y exhalar. Mis hermanos, la palabra de Dios ha sido exhalada por Él mismo. Y dado que las escrituras salen de la boca de Dios, son totalmente confiables. Si alguien se pregunta ¿de dónde vino la Biblia? La respuesta es de Dios, porque Dios la sopló a hombres y los guió a escribir, por lo cual, si Dios es el Dios de la verdad, todo lo que Él sopló es verdad también. ¿Notan esa conexión? Porque la palabra de Dios es verdad, mis hermanos. Es importante notar también que las escrituras no solo enseñan la verdad, sino que también nos reprenden. Como dice el texto, es útil para redarguir. Nos reprenden cuando nos hemos extraviado de la verdad. Nos corrigen para que regresemos a la verdad y proveen el entrenamiento o capacitación que necesitamos para ser justos. Esto es lo que encontramos en primer lugar. El medio por el cual Dios revela su verdad es la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, Dios revela su verdad por medio de su Hijo. Dios revela su verdad por medio de su Hijo. Noten lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Estamos viendo que nuestro Dios es veraz y que Él tiene medios para revelar su verdad. En primer lugar, hemos visto que Dios revela su verdad por medio de su palabra,
Pero en segundo lugar, Él revela su verdad por medio de su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Más adelante, unos pocos versículos después del verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estos textos son claros, mis hermanos. Dios, el Hijo, se encarnó y vivió como hombre, y un hombre justo, un hombre bueno. Y en ese Dios hombre abundaba la verdad. La verdad se ha hecho realidad por medio de Jesucristo. La verdad vino por medio de Jesús. Jesús trajo consigo la verdad al mundo y se la manifestó a los seres humanos. Mis hermanos, porque en aquella bendita persona de Jesús se encontraba la verdad misma. Jesús es la verdad encarnada. En el versículo 17 dice, la Biblia de las Américas traduce, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y aquí esta palabra, hechas realidad, puede ser mejor traducida como vinieron, como lo traduce la Reina Valera. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En este texto Juan no nos está diciendo que la ley del Antiguo Testamento era mala o que estaba desprovista de gracia y verdad, sino que Juan simplemente está declarando que Jesús fue una revelación de la gracia y la verdad muy superior a lo que la ley dada por medio de Moisés pudo haber sido jamás. Porque en Jesús encontramos la plena revelación de Dios mismo. Y Él es la verdad, como vemos en Juan 14:6. Ustedes recuerdan este texto. Yo pienso que este es uno de los textos que cuando éramos niños lo memorizábamos y nuestros padres nos pedían que repitamos. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si le preguntamos al texto, ¿quién es la verdad? Jesús responde, yo soy la verdad. Jesús declaró claramente que Él es la verdad encarnada. Y así es como Dios el Padre revela su verdad a los hombres pecadores por medio del Hijo. El Hijo vino y se encarnó para traernos la verdad de Dios. Cristo es el único conocimiento por el cual los que no conocen a Dios pueden recibir revelación e iluminación para así conocerlo. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, es una declaración de gran importancia, mis hermanos, porque Jesús es la mayor revelación de la verdad de Dios al hombre, porque Él es la verdad. Jesús no es solamente un maestro de la verdad, Él es la encarnación misma de la verdad, la esencia misma y la fuente de toda verdad. Él es la verdad encarnada. Escucharlo es escuchar la verdad. Verlo es ver la verdad en acción. Así como dice Efesios 4:21, cuando Pablo testifica que la verdad está en Jesús. La verdad está en Jesús. Pero en tercer lugar, a la pregunta, ¿cómo Dios revela su verdad a todos los hombres y especialmente a su pueblo? En tercer lugar, debemos responder que Dios revela su verdad por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. En este mismo capítulo, Juan capítulo 14, un poco más adelante, el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mis hermanos, aquí nosotros encontramos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y como ocurre con el Padre y el Hijo, la verdad es un atributo del Espíritu Santo. Porque debemos recordar que estamos hablando del Dios Trino. El Dios Trino posee esta característica de que Él posee verdad y es veraz. Es una característica de todo lo que proviene de Él. Por esta razón, también encontramos un poco más adelante, Juan capítulo 15, verso 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cuando venimos a la fe, la promesa es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. La tercera persona de la Trinidad está habitando en nuestro ser. Y ese Espíritu de verdad es el que da testimonio acerca de Jesús. Es por eso que cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo, vamos conociendo más y más a Jesús, vamos apreciándolo más, amándolo más, queriendo saber más de Él. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, el apóstol nos hace un contraste. Nosotros debemos siempre estar atentos entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. Pero también, mis hermanos, nosotros en Juan capítulo 16, versículo 13, nosotros encontramos estas palabras: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí nuevamente se nos muestra que el Espíritu Santo, siendo el Espíritu de verdad, guía al pueblo de Dios a toda la verdad. ¿Y quién era la verdad según Juan 14:6? Jesús. ¿Notan esa conexión? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos guiará a Jesús. Y es extremadamente importante que entendamos el contexto de este pasaje, mis hermanos. Porque este versículo está inmediatamente después de que Jesús les hable a sus apóstoles. Jesús está hablando directamente a sus apóstoles, a quienes el Espíritu les estaba moviendo para que escribieran las Santas Escrituras. Esto también lo vemos en 2 de Pedro 1:21, cuando dice que el Espíritu movió a los hombres a escribir las Santas Escrituras. Bueno, la obra del Espíritu por medio de los apóstoles aseguró que las Escrituras del Nuevo Testamento serían inspiradas, o como vimos antes, exhaladas por Dios y totalmente confiables. Al mismo tiempo, el Espíritu también guía al pueblo de Dios en la verdad al iluminar sus mentes para que entiendan las Escrituras. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo les escribe a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 12, y el 13 también dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Notan, mis hermanos? Aquí se nos está hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo, que es la iluminación. Es el Espíritu Santo el que ilumina nuestras mentes para entender la Biblia. No podemos entender la Biblia simplemente por nuestras capacidades intelectuales o por nuestra formación académica. Mis hermanos, estamos frente a un libro sagrado y necesitamos que su mismo autor ilumine nuestras mentes para entenderla. Es importante recordar que el Espíritu nunca guiará al creyente a cualquier supuesta verdad que contradiga la gramática de lo que él ha escrito en las Escrituras. Y esto es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. Entonces, así es como vemos que nuestro Dios es veraz. Si recapitulamos un poco, hemos dicho en primer lugar que positivamente la Biblia nos habla de los nombres y atributos aplicados a Dios que nos revelan su carácter. Dijimos que Él es el Dios de verdad. Él es veraz, Dios es veraz. Y que negativamente nuestro Dios no miente. El carácter de nuestro Dios es que es imposible que Dios mienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tito 1:2 decía que Dios no miente. Y que todo esto, mis hermanos, nos muestra también que lo que sale de Dios, ya sean sus obras o sus palabras, son verdaderas. Sus obras son verdad. Su palabra es la verdad. Y las maneras en las que Él revela su verdad a su iglesia son por tres maneras. Primero, por la palabra de Dios, la Biblia, aquel bendito escrito que nosotros tenemos la libertad de tenerlo en nuestras casas y lamentablemente algunos lo tienen empolvándose y simplemente lo toman los domingos por la mañana para llevarlo a la iglesia. No, mis hermanos, la Biblia debe ser parte diaria de nuestra alimentación espiritual. Debemos leerla, debemos apreciarla. Hay tantos países como China en los cuales las Biblias están siendo transportadas por contrabando. Porque no sé si ustedes sabían, pero en la China la Biblia está prohibida. Si te ven con una Biblia, te meten a prisión. En otros países incluso te matan si tienes una Biblia. Pero vivimos en un país con libertad de culto. Pero aún así nosotros no valoramos el tesoro que tenemos en nuestras manos. Donde Dios ha revelado toda su verdad es la palabra de Dios, la Biblia. Así que atesórala y devórala. Pero también, otra manera en la que Dios ha revelado su verdad es por su Hijo, porque en Él podemos ver que es la encarnación de la verdad. Y Él mismo dijo, yo soy la verdad. Pero también, otra de las maneras en las que Dios revela su verdad es por el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Y nosotros lo tenemos a Él, siendo ya cristianos, siendo creyentes, el Espíritu Santo mora en nosotros y deberíamos estimarlo, deberíamos darle la adoración que se merece, porque Él nos guía a toda la verdad. Así que mis hermanos, en la próxima lección nosotros vamos a estar hablando de nuestra respuesta a la veracidad de Dios. Pero quedémonos con esto en nuestros corazones. A pesar de la propagación de las mentiras de Satanás a lo largo y ancho de este mundo, nosotros tenemos la confianza de que nuestro Padre es veraz, nuestro Dios es veraz, y Él siempre actuará y hablará de acuerdo a la verdad.